Lo que estás a punto de escuchar fue eliminado, escondido o ignorado durante siglos, y podría cambiar tu forma de ver a Jesús para siempre. Porque más allá de las palabras conocidas, de los sermones que se repiten, de los templos y las doctrinas, hay un mensaje que fue codificado. Un mensaje que solo los que buscan pueden encontrar. Jesús no solo fue un maestro de moral. Fue también un transmisor de un conocimiento profundo, espiritual y transformador. Un conocimiento que hablaba de lo invisible, de lo eterno, de lo divino que habita en cada ser humano. Durante siglos, estudiosos, místicos y buscadores de la verdad han sentido que sus enseñanzas contenían algo más. Que detrás de sus parábolas, detrás de sus gestos, detrás de su forma de hablar, había una verdad escondida. Una verdad que no todos podían comprender, porque no estaba hecha para ser entendida con la mente lógica, sino con el corazón despierto. Jesús mismo lo dijo con claridad: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, he aquí está, o, allí está. Porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Qué significa eso realmente? Muchos lo han tomado como una metáfora, una forma poética de hablar de la fe. Pero quienes han explorado más allá de la superficie, quienes se han sumergido en las corrientes profundas de las enseñanzas esotéricas, saben que Jesús no estaba hablando en figuras vacías. Estaba señalando una verdad viva. Estaba invitando a mirar hacia adentro. Estaba abriendo la puerta a un tipo de sabiduría que no se enseña en libros ni se aprende de memoria. Una sabiduría que solo se revela cuando el alma está lista. Esa es la razón por la que hablaba en parábolas. No para entretener. No para simplificar. Sino para velar. Para esconder la verdad a los ojos de quienes aún no estaban preparados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, cuando los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas, Jesús responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Y luego dice: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Con estas palabras, deja claro que su mensaje tiene niveles. Que hay una capa superficial, visible para todos, y otra profunda, reservada para quienes buscan más allá de lo obvio. Este enfoque no es único del cristianismo. Muchas tradiciones espirituales han usado metáforas, símbolos y cuentos para transmitir verdades esotéricas. En el Islam, el sufismo representa esa dimensión mística. En el judaísmo, la cábala. En el budismo, las enseñanzas vajrayana. En todas ellas, hay una capa exotérica, abierta al público general, y una capa esotérica, dirigida a los iniciados. Jesús, según muchos estudiosos y místicos, fue también un iniciado. Un maestro iluminado que conocía el camino hacia la unión divina y que vino a compartir ese conocimiento, aunque no todos estuvieran listos para recibirlo. Cuando uno se acerca a sus palabras desde esta perspectiva, todo cambia. Las parábolas ya no son cuentos bonitos. Se vuelven códigos. Señales. Mapas. Indicaciones hacia una dimensión más profunda de la existencia. La semilla de mostaza ya no es solo una historia sobre crecimiento. Es una clave sobre el potencial divino que habita en cada ser. La perla de gran valor ya no es solo una metáfora sobre el sacrificio. Es una guía sobre el valor de la conciencia despierta. El problema es que esta dimensión fue silenciada. No por maldad, necesariamente, sino por incomprensión. Por miedo. Por la necesidad de controlar. En los primeros siglos del cristianismo, muchos textos fueron excluidos de los evangelios oficiales. Evangelios que hablaban de un Cristo interior, de una luz que habita en todos, de una verdad que no depende de instituciones ni intermediarios. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, o los manuscritos encontrados en Nag Hammadi en 1945, que contenían enseñanzas profundamente místicas, centradas en el despertar de la conciencia. ¿Y por qué fueron eliminados? Porque eran demasiado libres. Porque empoderaban al individuo.
Porque enseñaban que el reino de Dios no está en una iglesia, ni en un ritual, ni en la obediencia ciega, sino en el interior del ser humano. Que cada uno puede, si se lo propone, despertar esa chispa divina, conectarse con lo eterno y vivir en unidad con lo absoluto. Esa enseñanza transformaba al creyente pasivo en un buscador activo. Y eso, en muchos contextos, era peligroso. Pero esa verdad no desapareció. Sobrevivió en símbolos, en rituales, en palabras. En la llama que se mantiene viva, incluso en medio de la oscuridad. Sobrevivió en la contemplación silenciosa de los místicos, en la poesía de los santos, en la intuición de los que nunca dejaron de buscar. Hoy, está resurgiendo. Porque la humanidad está lista para mirar más allá. Para recordar que Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar una conciencia. A mostrar que Dios no está lejos, ni en el cielo, ni en un templo, sino aquí. Ahora. Dentro. Cuando Jesús decía yo soy la luz del mundo, no estaba hablando desde el ego. Estaba hablando desde la conciencia crística. Desde ese nivel de ser donde uno ya no se identifica con el cuerpo, ni con el nombre, ni con la historia, sino con la luz que todos somos en esencia. Y cuando decía vosotros sois la luz del mundo, estaba extendiendo ese reconocimiento a todos. No estaba diciendo yo soy especial, ustedes no. Estaba diciendo, lo que soy, tú también lo eres. Solo tienes que recordarlo. Esa es la gran enseñanza oculta. Que no estamos separados. Que no somos indignos. Que no necesitamos ganarnos el amor de Dios. Ya lo tenemos. Que no necesitamos buscar a Dios afuera. Ya vive en nosotros. Solo hay que despertar. Despertar a lo que siempre ha estado allí. Por eso, las prácticas que Jesús promovía no eran solo rituales externos. Eran herramientas de conexión interior. Cuando se retiraba a orar en silencio, cuando ayunaba, cuando meditaba en soledad, no lo hacía por obligación. Lo hacía para escuchar. Para alinearse. Para sumergirse en la presencia divina. Y nos estaba mostrando el camino. Nos estaba diciendo, haz lo mismo. Entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. No recites palabras vacías. Conecta. Siente. Escucha. Esa es la clave. La conexión directa. La experiencia vivida. El despertar de la luz interior. Y ese mensaje, aunque no se repita en púlpitos, aunque no se imprima en folletos, sigue vivo. Porque es verdad. Y la verdad no muere. La verdad se espera. Jesús sabía que no todos entenderían. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no hablaba solo para el oído físico. Hablaba para el alma. Y esas palabras aún resuenan. Porque siguen siendo ciertas. Porque siguen llamando. En la siguiente parte, vamos a sumergirnos en algunas de sus parábolas más poderosas. Vamos a leerlas con nuevos ojos. No como cuentos infantiles, sino como enseñanzas esotéricas que contienen claves para despertar, para transformar nuestra conciencia, para recordar quiénes somos en verdad. Te invito a quedarte. A mirar con profundidad. A abrir no solo tus oídos, sino tu corazón. Porque lo que Jesús dijo, aún está vivo. Solo hay que volver a escucharlo con oídos espirituales. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no lo hacía por casualidad ni por estilo retórico. Lo hacía con un propósito muy específico, proteger una verdad. Ocultar lo sagrado tras lo simple. Encerrar sabiduría divina dentro de una historia cotidiana que, para quien escuchaba con el corazón, abría puertas a otros mundos. En Mateo 13, cuando sus discípulos le preguntan por qué habla en parábolas, Jesús responde que a unos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, y a otros no. Les dice que ellos viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Estas palabras son claras, la parábola es un velo. Lo visible para todos es solo una capa. Pero hay otra capa,
más profunda, solo accesible a quienes se acercan desde la intención del alma, no desde la curiosidad de la mente. En este contexto, las parábolas de Jesús se revelan como auténticos códigos espirituales. Cada historia contiene un mapa, una enseñanza, una vibración que puede despertar en quien escucha una nueva comprensión de sí mismo, de Dios, del universo. No son meras lecciones morales. Son instrucciones para el alma. Caminos que nos conducen, si los recorremos con atención, hacia lo divino que habita dentro de nosotros. Tomemos como ejemplo la parábola de la semilla de mostaza. En Mateo 13:31, Jesús dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En apariencia, esta es una imagen sencilla sobre el crecimiento de algo pequeño en algo grande. Pero para quienes leen con ojos esotéricos, el mensaje es otro. El grano de mostaza representa la chispa divina dentro de cada ser humano. Esa chispa, al ser sembrada y nutrida, crece hasta convertirse en el árbol de la conciencia expandida, el despertar espiritual, el regreso al uno. Ese campo donde se siembra la semilla es nuestro interior. El terreno de nuestra alma. La pequeña semilla es la potencialidad divina que todos llevamos, pero que pocos cultivan. Al desarrollarse, se convierte en un espacio sagrado donde incluso las aves del cielo, símbolo de pensamientos elevados, sabiduría divina, intuiciones sagradas, pueden posarse. La semilla de mostaza no es solo una invitación a tener fe. Es una invitación a realizar el potencial divino que habita en cada uno. Otra parábola profundamente simbólica es la de la perla de gran valor. En Mateo 13, 45-46, Jesús dice, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A simple vista, es una historia sobre alguien que encuentra algo valioso y está dispuesto a dejarlo todo por obtenerlo. Pero espiritualmente, la perla es la realización divina, la iluminación, la unión con Dios. El comerciante es el alma humana, el buscador espiritual que, tras mucho explorar, reconoce el tesoro más alto y entiende que para alcanzarlo debe soltar todo lo demás, el ego, los apegos, los miedos, las identificaciones con lo mundano. No se trata de una pérdida, sino de una ganancia absoluta. Lo que se deja atrás es ilusión. Lo que se encuentra es eternidad. La perla es símbolo de perfección, de belleza oculta en el interior. Se forma lentamente, en silencio, a través de un proceso interno. Así también es el despertar espiritual, no ocurre de un día a otro, sino mediante una purificación constante, una entrega profunda, un compromiso con la verdad que arde en el corazón del buscador. Quien encuentra esa perla, comprende que nada más tiene el mismo valor. Veamos ahora la parábola del sembrador. En Mateo 13, 3-9, Jesús narra cómo un sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte en pedregales, otra entre espinos, y otra en buena tierra. Solo la que cayó en buena tierra dio fruto. Esta parábola tiene muchas capas, pero en su dimensión esotérica, el sembrador es el alma divina que busca sembrar verdad en la conciencia humana. Las diferentes tierras representan los estados del corazón y la mente. La tierra dura es la mente cerrada. Los pedregales son las emociones no resueltas. Los espinos son los deseos del ego. Y la buena tierra es la conciencia preparada, abierta, receptiva. El mensaje oculto aquí es claro, no basta con escuchar la palabra. Hay que trabajar el terreno. Hay que limpiar las piedras, arrancar los espinos, ablandar el suelo. Solo así la semilla divina puede echar raíces y dar fruto. No es un proceso externo, sino interno. No se trata de acumular enseñanzas, sino de permitir que ellas transformen tu ser desde dentro. También está la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. 10 vírgenes esperan al esposo.
5 son prudentes y tienen aceite para sus lámparas. 5 son insensatas y no lo tienen. Cuando llega el esposo, solo las que estaban preparadas entran con él. Esta parábola, interpretada esotéricamente, habla de la preparación interior para el momento del despertar. El esposo representa la presencia divina. Las vírgenes representan las almas humanas. El aceite simboliza la conciencia, la energía espiritual cultivada mediante la oración, la meditación, la disciplina interior. No se puede pedir prestado. No se puede improvisar. Es algo que cada uno debe preparar por sí mismo. El mensaje oculto aquí es urgente, no postergues tu búsqueda interior. No esperes a que la vida te sacuda para recordar lo divino. Prepárate ahora. Llena tu lámpara. Despierta. Porque la llamada del alma no avisa. Llega en el silencio. En la noche. Y solo quien ha mantenido la luz encendida podrá reconocerla. Las parábolas de Jesús están llenas de este tipo de claves. Son puertas simbólicas que se abren cuando uno tiene la llave de la atención y la disposición interior. No son cuentos para niños. Son guías para el alma. Quien las lee desde la superficie, solo encuentra moral. Quien las lee desde el espíritu, encuentra transformación. Lo más sorprendente es que Jesús no hablaba en abstracto. Todo lo que decía tenía un anclaje en la vida diaria, pero también un eco en la eternidad. Las semillas, los campos, las lámparas, las monedas, las perlas, todo formaba parte del mundo cotidiano de sus oyentes. Y sin embargo, en su forma de usarlos, transformaba esos objetos comunes en símbolos eternos. En recordatorios del viaje del alma hacia Dios. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos es como, no estaba describiendo un lugar en el cielo. Estaba hablando de un estado de conciencia. De una realidad interior que se puede vivir aquí y ahora. Sus parábolas eran instrucciones para acceder a ese estado. Para comprender que el verdadero reino no está en el más allá, sino en el más adentro. Y para quienes tienen oídos para oír, esa comprensión no es solo un consuelo espiritual. Es una revolución. Porque cambia todo. Cambia cómo ves el mundo, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás. Descubres que no estás separado de Dios. Descubres que lo divino no es una promesa lejana, sino una realidad presente. Una realidad que vive en ti, esperando que la reconozcas, la abraces, la manifiestes. Este reconocimiento no es fácil. Requiere entrega. Requiere desaprender. Requiere morir al ego para nacer al espíritu. Pero es el viaje más importante que puedes hacer. Porque al final de ese viaje, descubres que no hay ningún lugar a donde llegar. Porque ya estabas allí. Solo tenías que abrir los ojos. En la siguiente parte, exploraremos cómo Jesús vivió este camino. Veremos su vida no solo como una serie de milagros y enseñanzas, sino como el ejemplo de un despertar espiritual completo. Desde el desierto hasta la transfiguración. Desde la cruz hasta la resurrección. Su vida como un mapa sagrado que tú también puedes seguir. Hasta ahora hemos descifrado las parábolas como códigos espirituales. Claves simbólicas que Jesús usó no solo para enseñar moral, sino para invitar a una transformación profunda. Pero lo que muchos no saben es que su propia vida también fue una enseñanza viva. Cada paso, cada retiro, cada gesto, cada silencio contenía un mensaje. Jesús no solo habló del camino hacia la iluminación. Lo caminó. Y dejó huellas. Huellas que, si somos lo suficientemente atentos, podemos seguir para recorrer nuestro propio viaje espiritual. Ese viaje comienza en el desierto. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús se retira. Se aleja del bullicio, de las voces externas, del ruido del mundo. Y permanece allí, en soledad, durante 40 días. Ayunando. Orando. Enfrentando sus sombras. Las escrituras cuentan que fue tentado, desafiado, probado. En el lenguaje esotérico,
Este episodio simboliza un punto crucial en el camino espiritual, la noche oscura del alma. Ese momento donde el buscador se encuentra cara a cara con sus miedos, sus deseos, sus heridas más profundas. No es casualidad que este proceso de retiro y prueba preceda al inicio de su misión. Para los místicos, la oscuridad no es un error. Es una etapa necesaria. Una limpieza del alma. Una muerte simbólica del yo superficial. Jesús enfrenta esas fuerzas internas para emerger más claro, más fuerte, más alineado con su propósito. Nos muestra que antes de hablar con claridad hacia afuera, hay que escuchar en profundidad hacia adentro. Y que el verdadero maestro es aquel que primero ha sido discípulo de su propio silencio. Después del desierto, Jesús comienza a enseñar. A sanar. A mostrar con acciones la compasión y la sabiduría divina. Pero uno de los momentos más reveladores de su camino espiritual es la transfiguración. Según el Evangelio de Mateo capítulo 17, Jesús sube a una montaña con 3 de sus discípulos, y allí, su rostro brilla como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz. Para el lector literal, esto parece un evento milagroso. Pero para el buscador espiritual, es el símbolo de la iluminación. La montaña representa el ascenso de la conciencia. El retiro hacia lo alto. Y la luz que emana de su ser no es un efecto óptico. Es la manifestación de su unión con lo divino. Es el yo inferior completamente absorbido por la conciencia superior. El rostro que brilla es la mente que se ha alineado con la verdad. Las ropas blancas son la pureza del alma liberada del ego. En ese momento, Jesús ya no enseña con palabras. Enseña con presencia. Con vibración. Con ser. Este episodio resuena profundamente con relatos místicos de otras tradiciones. El Buda bajo el árbol. Moisés descendiendo con el rostro iluminado. Los yogis entrando en samadhi. Todos apuntan a la misma experiencia, una conciencia expandida que trasciende los límites de la identidad personal y se funde con lo eterno. Jesús nos muestra que esa fusión es posible. Y más aún, que es el destino natural del alma humana. Pero para llegar a esa cima, hay que atravesar el valle. Y en la vida de Jesús, ese valle es la crucifixión. El momento más doloroso, más oscuro, más incomprendido de su historia. Muchos lo ven solo como un sacrificio físico. Pero en términos místicos, la cruz representa otra cosa. Representa el punto donde el ego muere. Donde el yo falso, construido por el miedo, el deseo y la separación, es entregado. Es la renuncia total. La rendición. No desde la derrota, sino desde la confianza absoluta en la voluntad divina. Jesús no huye del dolor. Lo abraza. Lo transforma. Y al hacerlo, lo trasciende. La cruz no es solo un instrumento de muerte. Es una puerta. Una iniciación. Una alquimia espiritual. Y su última frase antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no es un grito de desesperación. Es una afirmación de unidad. De regreso. De regreso al origen. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte, viene la resurrección. Y este es uno de los momentos más simbólicos de todos. Porque no se trata solo de volver a la vida física. Se trata del despertar de la conciencia. Del alma que, tras soltar todas sus identificaciones, renace en su verdadera esencia. En el cristianismo esotérico, la resurrección simboliza el nacimiento del ser divino en el interior del hombre. Es el punto donde el humano reconoce que siempre ha sido divino. Que el reino de Dios no estaba allá afuera. Estaba, como dijo Jesús, dentro de cada uno. La resurrección no es un milagro aislado. Es un recordatorio. Un espejo. Nos dice, tú también puedes renacer. Tú también puedes morir a tu viejo yo y despertar a tu verdadero ser. Ese ser que no depende del cuerpo, ni del nombre, ni de la historia. Ese ser que es luz, conciencia, unidad.
A lo largo de su vida, Jesús dejó señales de esta verdad. No solo en lo que decía, sino en cómo lo decía. En Juan 8:12, afirma, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En un sentido místico, esta luz no es una metáfora moral. Es la conciencia divina. Es la energía que disipa la ignorancia, que guía, que revela. Y más aún, cuando dice en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo», nos está diciendo que esa misma esencia divina también habita en nosotros. Que no estamos separados. Que llevamos la misma semilla. Que somos, como Él, chispas de lo eterno encarnadas en la experiencia humana. Ser la luz del mundo no significa tener respuestas para todos. Significa encarnar tu verdad más profunda. Vivir desde el amor, desde la compasión, desde la sabiduría. Significa ser un canal por donde lo divino puede expresarse. Y para eso, hay que despejar el canal. Hay que silenciar el ruido. Hay que soltar la máscara. Jesús vivió eso. Lo mostró. Lo transmitió. No para que lo adoráramos, sino para que lo imitáramos. Para que siguiéramos sus pasos. No como dogma, sino como camino. Camino de regreso al hogar interior. A la verdad que arde en lo profundo del alma. Y ese camino no es solo para unos pocos elegidos. Es para todos. Para quien escucha. Para quien busca. Para quien tiene el valor de ir más allá de las apariencias. Porque como dijo él mismo, el que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Esa búsqueda comienza en lo interno. No en lo externo. No en las normas, no en los rituales, no en las repeticiones. Sino en el silencio. En la oración auténtica. En la contemplación. En la decisión diaria de soltar el juicio, de cultivar la presencia, de mirar al otro con ojos compasivos. Es en ese espacio, invisible para el mundo, donde comienza la verdadera transformación. Jesús fue el ejemplo viviente de esa transformación. Nos mostró el camino completo, retiro, limpieza interior, iluminación, entrega, muerte del ego y resurrección de la conciencia. Un proceso que, con otros nombres y símbolos, ha sido vivido por místicos en todas las culturas. Porque el lenguaje puede variar, pero la verdad es la misma. Y esa verdad nos espera. Nos llama. Nos susurra que aún hay más por descubrir. Más por liberar. Más por vivir. En la siguiente parte, vamos a hablar de cómo podemos acceder a esa luz interior. Vamos a explorar las enseñanzas más directas y prácticas de Jesús sobre cómo vivir conectados al reino de Dios. Cómo entrar en contacto con la presencia divina en nuestro interior. Cómo usar la oración, la meditación y la contemplación no como rutinas vacías, sino como tecnologías sagradas que despiertan lo eterno en nosotros. Porque si Jesús dijo que el reino está dentro de ti, entonces el viaje ya ha comenzado. Jesús lo dijo de forma clara, aunque muchos aún no lo comprenden, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17, 20-21. Esta afirmación no es solo una enseñanza espiritual, es una revolución total en la forma de entender lo divino. No se refiere a un lugar físico, ni a un cielo lejano, ni a una recompensa futura. Jesús hablaba de un estado de conciencia, una dimensión espiritual viva, accesible y presente en el interior de cada ser humano. Un reino real que no se conquista con guerra ni se hereda por linaje, sino que se descubre en el silencio profundo del alma. Este reino interior es la mayor enseñanza que Jesús dejó. Y al mismo tiempo, la más olvidada. En lugar de mirar hacia adentro, el ser humano ha buscado a Dios afuera, en templos, en rituales, en instituciones. Pero la verdadera puerta nunca ha estado en el exterior. Siempre ha estado adentro, esperando ser tocada desde la sinceridad, la humildad y el deseo profundo de despertar. Jesús no vino a señalar un camino externo.
Vino a recordarnos que ese reino, esa luz, esa conexión directa con lo divino, ya habita en nosotros. Para acceder a este reino interior, Jesús enseñó prácticas concretas. Prácticas que no requerían riqueza, poder, ni intermediarios. Solo requerían disposición, entrega y presencia. Entre ellas, hay dos que destacan por su poder de transformación, la oración y la meditación. No como actos religiosos mecánicos, sino como caminos vivos hacia la unión con lo divino. En Mateo 6:6, Jesús dice, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta no es una instrucción sobre el lugar físico. Es una metáfora espiritual. Entrar en la habitación es volver al interior. Cerrar la puerta es apagar el ruido del mundo. Orar en lo secreto es comunicarte con la presencia divina dentro de ti, en ese espacio sagrado donde la mente se aquieta y el corazón se abre. Para los místicos, esta es la verdadera oración, no una repetición vacía, sino una comunión profunda con la fuente. No se trata de hablar mucho, sino de escuchar con atención. Es una rendición de lo superficial para entrar en lo esencial. Es un dejar de lado el ego para permitir que la conciencia divina nos inunde. Jesús también advirtió sobre la oración mecánica. En Mateo 6, 7-8 dijo, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esto nos recuerda que Dios no necesita ser convencido, ni informado. La oración no es para cambiar a Dios, sino para transformarnos a nosotros. Es una forma de abrirnos, de alinear nuestra voluntad con la suya, de recordar quiénes somos en verdad. A esta práctica de oración se suma la meditación, que aunque no es mencionada explícitamente con ese nombre en los Evangelios, está implícita en muchos de los actos de Jesús. Frecuentemente se retiraba a lugares solitarios. Subía a montañas. Pasaba noches enteras en silencio. Estas acciones no eran evasiones, sino encuentros. Encuentros con la profundidad del ser. Momentos en los que el alma se despoja del ruido mental y entra en un estado de pura presencia. En las tradiciones esotéricas, la meditación es la llave que permite experimentar el reino de Dios en el aquí y el ahora. Es el vehículo para trascender el pensamiento condicionado y conectar con la conciencia divina. Cuando se medita, se aquieta el ego, se disuelven las máscaras, se rompe la ilusión de separación. Entonces, lo que siempre estuvo dentro se revela. Y se experimenta no como una creencia, sino como una certeza vibrante, palpable, real. A esto se suma el poder de las bienaventuranzas, enseñadas por Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Estas no son solo frases bonitas o promesas celestiales. Son, en su dimensión más profunda, instrucciones espirituales para cultivar las cualidades que permiten abrir el corazón al reino interior. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, ser pobre en espíritu no significa debilidad, sino vaciarse del ego. Reconocer que por nosotros mismos no somos la fuente, sino que somos canales para que la fuente fluya. Al soltar la arrogancia, la necesidad de controlar, las ilusiones del yo, se abre espacio para que lo divino se revele. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio es el que no está contaminado por la codicia, la culpa, el juicio, el odio. Es el que ha sido purificado por la compasión, la entrega, el amor. Ver a Dios no significa tener una visión externa, sino percibir su presencia en todo, dentro y fuera, como una unidad inseparable. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz que menciona Jesús no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de armonía interior. Los pacificadores son aquellos que han conquistado su mundo interno, que viven en coherencia, que actúan desde la luz y no desde la sombra. Ser hijo de Dios no es un título, es un estado de ser.
Es vivir desde el alma, desde la conexión con la fuente. A través de estas enseñanzas, Jesús nos muestra que el camino al reino de Dios no es un ascenso social, ni una acumulación de méritos externos. Es un descenso al corazón. Un retorno al origen. Una transformación profunda que ocurre cuando elegimos vivir desde la verdad, no desde el miedo, desde la compasión, no desde el juicio, desde la presencia, no desde la distracción. Y todo esto es posible. Aquí. Ahora. No necesitas ser santo, ni perfecto, ni tener una vida resuelta. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a mirar hacia adentro. A sentarte en silencio. A pedir guía. A escuchar. A seguir los impulsos del alma que te llaman desde lo profundo. Dispuesto a dejar que tu luz brille, no para ser admirado, sino para iluminar tu propio camino y el de los demás. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, no hablaba en sentido figurado. Hablaba desde la verdad. Tú eres luz. Tú llevas la chispa divina. Tú tienes dentro de ti todo lo que necesitas para despertar, para sanar, para transformar. El reino de Dios está en ti. Y si lo buscas, lo hallarás. No porque estés destinado a ello por azar, sino porque fuiste creado para eso. Tu alma lo sabe. Por eso estás aquí. Por eso has llegado hasta estas palabras. Porque algo en ti recuerda. Algo en ti anhela volver a ese estado de unidad, de paz, de amor sin condiciones. Y esa llamada no es casual. Es tu espíritu reconociendo su hogar. Es tu luz empezando a encenderse. Desde hoy, haz de la oración una conversación sincera con tu esencia. Haz de la meditación un retorno diario a tu centro. Haz de cada acción una expresión de lo divino que hay en ti. Y verás cómo el reino de Dios deja de ser una promesa y se convierte en tu realidad. No mañana. No después. Ahora. Porque este es el verdadero legado de Jesús. No una religión, no un sistema de creencias, no una moral impuesta. Sino un mapa para volver a casa. Para despertar al Dios que habita en ti. Para vivir desde el alma, desde la luz, desde el amor. Y ahora que has recordado esta verdad, solo queda una cosa por hacer, vivirla. Porque el reino está aquí. Está en ti. Y está listo para revelarse. Busca, y hallarás. Llama, y se te abrirá. Vive, y se te revelará. Porque tú eres la luz del mundo. Y este es tu momento de brillar.